de la redención de Jesús, el hombre Jesús, porque la redención la obró un hombre, no la obró Dios, la obró la persona, la segunda persona de la Trinidad, que tiene deidad, la persona que la Biblia llama hijo. No, nadie se ha inventado eso de hijo. El mismo Padre lo dice en el bautismo de Jesús y en otros lugares. Dice que Jesús es su hijo. Y el apóstol Juan dice que es su hijo unigénito, único en su especie. No, por lo tanto, no puede ser un arcángel. Tenemos que aprender bien acerca de la persona de Jesús. ¿Por qué? Pues porque quien no conozca, quien no sepa, no entienda a la persona y la obra de Jesús, no es salvo, aunque crea en él, que es lo que está pasando en todos los templos y las iglesias. Es una fe en Jesús, una creencia en Jesús, pero sin contenido. Entonces, seguimos diciendo que la persona de Jesús es el Hijo. La persona de Jesús es el Hijo de Dios. Ese Jesús es Hijo de Dios. Y la persona que va en esa naturaleza humana es una persona que tiene deidad, la segunda de la Trinidad. Eso es lo que la Biblia registra en su fraseología, no la fraseología nuestra. La fraseología nuestra no pone en evidencia la teología. Bueno, pues hablaremos de él, de Jesús y su obra y su persona. La persona de Jesús, de la persona del Hijo de Dios encarnada en María. Jesús es el Hijo de Dios. No es como algunos mesiánicos nos están diciendo, que es la relación entre María, Jesús y el Padre, Dios el Padre. La Biblia sí habla, es la Biblia la que habla del Padre, la que dice que existe un Padre. Es la Biblia, es la fraseología de la Biblia. Pues no es como dicen los mesiánicos, que esto es una cuestión mitológica, copiada a lo mejor de la mitología griega. Dan a entender eso, sobre todo estos mesiánicos de Centroamérica. ¿Hasta dónde están llegando? No solo judaizando a la iglesia, sino tergiversando total y groseramente, con una tremenda blasfemia, al mismísimo Hijo de Dios y al mismísimo Padre. No, Jesús no es producto, no es hijo de un soldado romano, es hijo de Dios. María engendró del Espíritu Santo. Eso es lo que enseña la Biblia. Y es mentira, también es mentira cuando dicen que la Biblia la cambió la Iglesia Católica. Señores, vamos a ver. En el siglo I, en el siglo II, en el siglo III y en el siglo IV no existía la Iglesia Católica. Los curas no cambiaron la Biblia, no han podido cambiarla nunca en su vida. No han podido. Y en aquella época, en los primeros 5 siglos, 6 siglos, no existían los curas. No existían. Ni cambiaron la Biblia. Ni la cambiaron el texto, el manuscrito salido de la mano de los apóstoles, de los escritores, los autógrafos, no han sido cambiados. Se conservaron, hubieron copistas que conservaron muy bien los autógrafos, la palabra de Dios inspirada, que solo fue inspirada en los escritores originales. Los demás son copistas. Las copias, las versiones no son inspiradas. Fueron copias y se conserva por lo menos del texto bizantino más de 3 y 4 mil evidencias, manuscritos de eso, de los autógrafos. Algunos cambiaron, sí, como Orígenes, en Alejandría, como no podía aceptar, igual que Marción, entre otras cosas, la deidad de Jesús, pues cambiaron la Biblia. Bueno, la Biblia no, algunos versículos, pero los manuscritos originales los tenemos, nadie los cambió, no habían curas en el siglo I. ¿Cómo se les ocurre decir esto? Están blasfemando, están engañando, están siendo engañados y engañan a todos esos hermanos con la circuncisión. Algo de lo que estaremos hablando aquí. Bueno, sabemos que no. Bueno, por no saber estas cosas,
tenemos un concepto muy errado en cuanto a la expiación, la redención y la salvación y la persona de Jesús. Sí. Bueno, regreso. Cuando a Jesús comenzaron a acercársele los momentos difíciles de la traición, el juicio, el interrogatorio que le hicieron Caifás, Anás y toda la clase sacerdotal espiritual. Cuando Jesús ve que se le acerca el escarnio, la burla, el dolor físico, el calvario, los momentos de terror, como decíamos antes, allí en el Getsemaní se aglomeraron, se agruparon, se reunieron millones de demonios para hacer que Jesús no tomara esa cruz. Es como cuando dice, he sentido una presencia desagradable. Qué cosa tan horrible esta presencia. Sentí una cosa que tuve enseguida que cambiar. Esa presencia es lo que nosotros sentimos, ¿no? Jesús experimentó, entre otras muchas cosas, eso en el Getsemaní, porque allí era donde él iba a obtener la victoria, allí en el Getsemaní. Y sintió esa presencia, una presencia infernal, que como explicaremos en este vídeo, fue una cosa que nadie puede entender, pero lo vamos a explicar. Lo que no se puede entender lo vamos a decir aquí, ahora, en este vídeo, para que se sepa qué es lo que no podemos entender. Bueno, esa presencia, ese frío, ese calor frío que sentimos en la espalda cuando estamos en las cosas del Señor, o nos visitan ciertos seres caídos, porque estamos en las cosas del Señor, en las cosas de Dios, y esa presencia nos hace sentir o nos introduce en una condición, en un estado horrible de desolación y desesperación, enajenación. Jesús sintió eso en una dimensión infinita, que explicaremos ahora. Pues bien, cuando a Jesús se le comenzaron a acercar todos estos momentos, ¿qué vemos en Jesús? ¿Qué vemos? El deseo de huir. Sube allí al Getsemaní. 3 veces le pide al Padre, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa, le dice al Padre, pásala. Y vuelve otra vez, busca a los discípulos, se da cuenta de que duermen, están rendidos, cansados, exhaustos. Y se va él solito, solo, Jesús solo, y solo Jesús. No, sin Gandhi. Le dio la vista al ciego, tenía poder, resucitó a otros. No podía ahora Jesús evitar la cruz, evitar el Calvario, evitar todo aquello. No podía. Si iba a obrar la redención, la salvación, la restauración, no podía recurrir a su poder divino, a su deidad, para pasar por alto o para obtener la victoria en aquel momento, para mitigar, disminuir, aligerar el dolor, la flagelación, el sufrimiento, la locura que iba a empezar a vivir. Sí, no podía. ¿Por qué? Porque solo un hombre, el hombre Jesús, puede y podía realizar la redención. ¿Por qué? Porque un hombre fue el que pecó en el Edén. En el Edén se transgredieron las leyes de Dios. Y como decimos en ese otro vídeo que se llama El pecado, tiene por título El pecado, lo que sucedió en el Edén no fue un error, ni una falta de experiencia. Lo que sucedió en el Edén fue una decisión, se tomó una mala decisión, fue una decisión, un hecho tomado a conciencia, donde se violaron las leyes de Dios y se introdujo en la creación la injusticia. Eso fue lo que sucedió en el Edén. Un hombre cayó, un hombre pecó, un hombre se rebeló, un hombre transgredió, pues un hombre ha de pagar la culpa. La sentencia que había sobre ese hecho, sobre esa rebelión, era la muerte eterna. Muerte eterna no significa extinción, no significa desaparecer, significa
estar separado de Dios eternamente, al infierno, a la condenación. Esa era la sentencia que había sobre la ley quebrantada. El día que de él comiereis, de ese fruto, el día que de él comas, el día que quebrantes ese mandamiento positivo, era un mandamiento positivo. El día que lo hagas, ese día, la sentencia será muerte eterna. ¿Y quién va a pagar esa sentencia? Porque la sentencia es eterna. Es una sentencia de naturaleza eterna. ¿Qué significa eso de eterno? Significa que la ley que se quebrantó era una ley de naturaleza y de origen eterno. Eso es lo que significa, porque esa ley, esas leyes, como todas las leyes que sostienen el universo, son leyes morales. Vivimos en un universo moral. Cada día lo experimentamos. Y la cruz por eso tiene como base, fue clavada sobre una base moral. Sí. Pues el universo es un universo moral. ¿Por qué? Porque el Dios que lo creó es un Dios moral. Un Dios moral. Y Dios no puede crear algo que no esté de acuerdo con su propia esencia. Dios no crea algo distinto de sí mismo. Cuando crea algo, cuando algo sale de la mano de Dios, cuando algo sale de su propio interior, siempre lleva ese emblema, siempre lleva esa característica, que es un hecho moral. Por eso el universo es un universo moral, por eso toda nuestra sociedad se sustenta sobre lo bueno y lo malo. Es que si no, no tendríamos ni policías, ni jueces, ni cárceles, ni ejércitos. Si no fuese así. Pero ¿por qué es así? Porque el universo es un universo moral. Existe lo bueno y existe lo malo. Existe lo correcto y existe también lo incorrecto. Existe lo santo y existe lo profano. Y todo está basado en eso. Ya puedes tú estar en el ejército o trabajando en una oficina, o ser un astronauta o ser un deportista de élite. El bien y el mal está presente en todo lugar, porque nuestra creación es un reflejo de un ser moral sobre el cual no se puede pasar. Y ese ser moral es eterno y sus leyes son eternas. No, esto que creen los creyentes de hoy en día y que les dicen por ahí las vacas sagradas, le dicen, no importa, que te haces tatuaje, no pasa nada. ¿Y tú qué? ¿Tú adulteraste? Tranquilo. Si perdonó a David, ¿cómo no te va a perdonar a ti? Y aluden a David. Y no saben bien estas vacas sagradas el peligro que corrió David por todo esto. Es que tú, ¿qué? Los pantalones bien apretaditos, vas media desnuda en la iglesia, no pasa nada, tú eres salvo, ¿verdad que sí? Bueno, yo que aguanté aquí, de moral nada. Portarnos bien, código civil y penal y con eso es suficiente. Una buena vida. No, pero una buena vida no es una vida cristiana. La vida cristiana es otra cosa, es vivir en santidad. Por eso le dijo que el Señor a muchos que pretendían entrar, que mostraban un currículum bastante bueno, cristiano, evangélico, bíblico, les dijo, yo no admito eso, apartaos de mí, nunca os conocí. No, porque los conoces que no los deja entrar, Entiéndase bien la expresión. Bueno, regreso. Pues bien, regresando, decimos que un hombre fue el que cayó y tomó una decisión, no fue un error, ni fue una falta de experiencia, porque en un estado como el de la creación original, donde no existía el pecado, no existen los errores, no existe la falta de experiencia, solo existen las decisiones. Era un mandamiento positivo, tómese en cuenta eso. Bueno, pues la ley quebrantada era una ley moral, era una ley eterna, sigue siendo válida esa ley. Todas las leyes que sostienen el universo son leyes morales eternas. Se ha quebrantado una ley eterna porque es el reflejo de un ser eterno e infinito. Por lo tanto, la sentencia, que es lo que tratamos de explicar en este momento, era una sentencia de naturaleza eterna. Cuando el Señor dijo, de cierto morirás. La sentencia a la ley quebrantada era también eterna. ¿Quién puede pagar eso? ¿Quién lo paga? ¿Qué hombre? ¿Qué hombre tiene la condición física, mental, espiritual para pagar una sentencia eterna? Ninguno, hombre, ninguno.
No me estén sacando ahora a estos señores que tienen un lado bastante oscuro, que lo sabemos desde hace muchos años, porque, bueno, tenemos acceso a cierta información y los van ustedes citando desde el púlpito como una gran cosa para quedar bien, ¿no? Arrimándose a los famosos y populares y populistas para sacarse la foto. Se van arrimando a ellos para sacarse la foto y después los hermanitos, aborregaditos los pobres, diciendo, ay, qué gran líder, qué gran pastor, qué gran sacerdote, qué gran papa, qué gran obispo. Por Dios, están practicando la idolatría. No. Eso a lo que están acostumbrados los creyentes no se llama idolatría. Eso se llama imagen-latría. Imagen-latría. La idolatría en el Antiguo Testamento tiene que ver con seres reales. No lo saben, claro, si los pastores son pocos los que se encargan de estudiar la palabra de Dios bien, porque entre otras cosas sus iglesias no los dejan. Sus iglesias quieren verlo por aquí y por allá, dando saltos por aquí, tomando café por allá y esas cosas. Y entonces los pobres pastores no pueden dedicarse a la labor teológica, que es la primera responsabilidad de un hombre de Dios. Conocer a Dios, al Dios que predica. Bueno, así pues, que la ley quebrantada era una ley moral, una ley eterna, y por lo tanto, eso tenía que ser pagado. ¿Quién paga la sentencia? ¿Quién la paga? ¿Quién? A ver, ¿quién? Dios mismo. No, la sentencia recayó sobre un hombre de carne y hueso, con sangre, y ha de pagarlo un hombre también. Esa sentencia ha de pagarla un hombre de carne y hueso, no Dios. Dios no ha quebrantado ninguna ley. Por lo tanto, Jesús, como dice y enseña, por ejemplo, Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 4 y 5, 6 y 7, bueno, todo el libro de Hebreos. Como se enseña, el Redentor tenía que ser un hombre también. El que tenía que pagar la sentencia era un hombre de carne y hueso. Puro hombre, hombre puro, purito hombre, sin echar mano de recursos divinos, porque entonces la redención no la está obrando un hombre, la está obrando un Dios. Es decir, que Jesús tendría que ser una mezcla, un híbrido entre Dios y hombre. No, Jesús no era un híbrido, era perfecto hombre por un lado, por un costado, y por otro era perfecto Dios, sin mezcla alguna. Y quien está en el Getsemaní en ese momento es un hombre, y quien tiene que hacerle y darle la cara al diablo y hacerle frente a la situación, él tiene que ser un hombre, sin echar mano de los recursos divinos. Por eso sudó sangre, con todos esos demonios presentes allí. El infierno estaba allí, tratando de evitar que él fuera a la cruz. Por eso el Señor que siempre había pedido al Padre, Padre, dame esto, Padre, dame lo otro, Padre, dame los panes, Padre, resucita a Lázaro, Padre, resucita al hijo de la viuda de Naín, Padre, esta agua en vino, Padre. El Padre siempre le había oído, el Padre siempre le había escuchado. El Padre que había dicho en 2 ocasiones, este es mi Hijo amado. No, los curas no inventaron eso. A ver, mesiánicos, eso no es mitología griega. Están blasfemando al Señor, aparte de que califican al cristianismo de maldito. 20 siglos hemos tenido de cristianismo maldito, para que vengan ustedes ahora a circuncidarnos y a decirnos que el cristianismo no. ¿Qué están haciendo, señores? Se están condenando. La Biblia es clara en todo esto. Y los hermanitos se aborregan. Claro. Se aborregan todos, porque no saben. Y los están cumpliendo la profecía que dice que muchos, es decir, la mayoría, serían engañados al final de los tiempos. Lean la Biblia, por favor, y créanle a la Biblia, no a estas vacas mesiánicas y vacas de Bazán y vacas evangélicas cristianas que están llevándose al infierno a un montón de gente. Evítenlo, lean la Biblia, lean Reina Valera, por ejemplo. Sí, Dios el Padre lo dijo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, a él oíd, es a él. El Señor lo dijo a él y no a otros, no hay otros mediadores.
no hay otros corredentores. Y el púlpito es sagrado, no es para estar nombrando a políticos de fama internacional, ni siquiera para estar nombrando a otros ministros, no es para estar nombrando a filósofos, a militares famosos, ni a deportistas, ni haciendo chistes, ni anécdotas, para hacer el culto muy agradable. Y toda la congregación, claro, alcahueteando, lisonjera, riéndose, aceptando todo lo que le echan. Lo tragan cualquier cosa que una vaca sagrada le echan a las congregaciones. Lo tragan todo, no lo mastican, no lo rumian, no lo piensan, sino que van por catatimia, ¿no? En psicología ya sabemos, bueno, ya hay otro vídeo donde explicamos lo que es la catatimia, ¿no? Aquí no vamos a hacerlo otra vez. Bueno, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Tantas veces que el Padre escuchó a su hijo amado, a él unigénito, el único. No hay otro de esa especie. Tantas veces. Y ahora en el Getsemaní, el Padre tiene una respuesta negativa para su hijo. No puedo, hijo, no puedo pasar esa copa, porque es negarnos, sería negarnos a nosotros mismos, porque la ley quebrantada es un reflejo de mi esencia, no es una ley puesta ahí, dejada a su suerte. No, soy yo mismo. Por cierto, que el universo no está formado por leyes que han sido abandonadas y dejadas ahí. Esas leyes necesitan que sean mantenidas. Es Dios quien las mantiene. Esas leyes están puestas, creadas y puestas, pero alguien las tiene que mantener, porque si no, no funcionan. Como no funciona nuestro organismo si no lo alimentamos. Exactamente igual. ¿No lo entienden? Es tan difícil esto de entender. Es que no lo explican. No, este mesiánico dice que yo lo que busco es el aplauso, hacerme famoso. Yo con 62 años, 3 hijos, nietos, 40 años en esto, hablando de esta manera, busco el aplauso. Yo, si no me va a aplaudir nadie, si hablamos solo para 4 gatos. Bueno, una respuesta negativa tiene el Padre para su Hijo. No se puede. No puedo ir contra mis leyes, no puedo ir contra mí mismo, contra mi esencia. Tú tienes que cargar con el pecado porque hemos quedado de acuerdo. Tú quieres hacerlo, no solo yo quiero que tú lo hagas, sino que tú quieres hacerlo también. Jesús no estaba coaccionado, no estaba obligado. Él lo dijo, yo pongo mi vida porque quiero ponerla. Porque Él también es Dios. La persona de Jesús, la persona es Dios, tiene deidad. Él también quiere redimir la creación, quiere vindicar la ley moral de Dios, su santidad. Es que Dios se llama amor. No, en ninguna parte en la Biblia se dice que el nombre de Dios es amor. No. Les han engañado. ¿Cómo llaman? ¿Cuál es el nombre de Dios en la Biblia? Bueno, ya sabemos, ¿no? Yahvé, el existente, la eterna existencia, el Altísimo. Sí, hay otro nombre. Yahvé de los ejércitos, vale, muy bien, ok. Hay otro. ¿Cuál es su nombre? El Santo. Sí, con mayúscula porque es un nombre propio, no común, no. A Dios se le llama el Santo. ¿Y qué más se dice? Que habita en amor. No dice eso la Biblia. Dice que habita en santidad. ¿Saben que la santidad es el atributo supremo? Madre mía, ¿cómo estamos? Bueno, hay otros vídeos para el que los quiera ver, donde estas cosas se mencionan, se dicen. Muy bien. Una respuesta negativa. No puedo pasar esta copa, porque no podemos ir contra mí. Hay algo que Dios no puede hacer. Hay algo que Dios no puede hacer. Es ir contra su propia ley. No puede ir contra su propia santidad. No puede. En Dios pesa tanto su amor como su santidad.
En Dios todos los atributos de Dios, que son muchos, muchos más de los que están registrados en la Biblia, muchos más de los que están registrados en la Biblia, que son unos cuantos ya, todos sus atributos pesan lo mismo.